En este nuevo taller vamos a mencionar estas palabras reservadas. El lenguaje C tiene las siguientes 32 palabras que son interpretadas por el compilador como la manera en que almacena datos o algunas acciones que controlan la ejecución del programa. Esas palabras vienen todas en minúsculas, ya conocemos la de int para enteros, el tipo de dato numérico. Esta de return que devuelve un valor cuando sale la función main. Estas no las podemos utilizar para nombrar a nuestros datos, a las variables que creamos. Es decir, estas son, por eso se llaman reservadas, porque no las podemos utilizar para darle nombres a datos o cosas que nosotros creamos. Hay que tener eso en cuenta para evitar errores. Ya las iremos conociendo poco a poco qué significan cada una, pero por el momento hay que tener en cuenta que no se deben utilizar para nombrar cosas. Es decir, cada una de estas tiene un significado y ese es el significado con el que se utiliza en C, no para utilizarlo para cuando creamos cualquier cosita. Es decir, esa es una regla para los nombres que le podemos dar a una variable. Bueno, en esta sección del video les voy a mostrar cuáles serían los nombres válidos para datos. Ya vimos que hay unas palabras que se llaman palabras reservadas y hay otras reglas para los nombres que podemos ponerle a nuestros datos. Entonces, bueno, recuerden que utilizamos printf para escribir aquí nuestros mensajes de texto, pero también podemos pasarle eh, valores de datos. Entonces vamos a ponerle porcentaje de para tomar un número entero, listo. Voy a ponerle valor, dos puntos, porcentaje, bueno, el formato es de para un número entero, coma, y aquí vamos a poner el nombre del dato, ¿sí? Y vamos a esperar a que lo escriba acá y veremos qué errores nos puede arrojar. Entonces, el tipo, para crear el tipo de dato, primero escribo qué tipo de información es. Va a ser un entero. Tiene que concordar con este formato que le da acá de porcentaje y entero. Ahora el nombre. Aquí viene lo interesante. No podemos utilizar las palabras reservadas. Por ejemplo, ya vimos que hay unas como, ¿cuáles serán? Digamos, int, que ya sabemos que es para este tipo de datos. ¿Qué tal de ponerle? Es un tipo de dato entero llamado igual que esa palabra clave para entero. Entonces va a estar mal. Vamos a ponerle igual a 3 que es un número decimal. Y aquí pongámosle int, que es el valor que se va a imprimir acá. Vamos a seleccionar el lenguaje C y miren un error. Entonces básicamente se trata de eso. Ese nombre no lo puedo utilizar, que ese nombre se lo utilizado para las variables, bueno, para decir que ese es el tipo de dato. Entonces vamos a poner otro tipo otro tipo que no se pueda utilizar. No podemos comenzar con caracteres especiales el nombre del dato, o sea, vamos a ponerle eso, dato. A ver qué pasa. Ah, bueno, hay que cambiar acá el nombre porque como le cambié el nombre a la variable, le estoy pasando para que escriba un valor numérico, ¿cuál? El de dato, que es este nombre todo extraño. Tampoco se puede, no se puede poner ningún carácter especial en el nombre de un dato. A excepción, claro, de esta guión bajo o raya al piso. Listo, este es el único carácter especial que un dato puede llevar. O sea, el nombre de un dato, perdón. Este es un tipo entero, integer, y este es el nombre. Vamos a ejecutarlo. Vean, valor 3 sin ningún problema. Este carácter especial sí lo puede usar, es el único. En cualquier lado, al inicio, después. Otras cosas que no se pueden utilizar son números al inicio. Entonces voy a utilizar 3 dato. El 3 está ubicado al inicio. Listo, error, tampoco se puede. Los números no pueden ir al principio. Pueden ir en alguna parte que no sea el principio. Veamos. Muy bien, sin problemas. Entonces ya saben, nada de caracteres especiales
a excepción del guión bajo, al piso, nada de números al inicio, ni caracteres especiales. Como ven, no hay problema ahí, pero si pongo un carácter especial, les apuesto que va a dar algún error, que esa es la regla. Listo, entonces ya aprendimos. Nada de caracteres especiales, no se pueden utilizar números al inicio. ¿Qué más? Ay, por supuesto, no se pueden utilizar palabras claves, ¿no? Las palabras claves ya les dije cuáles eran. Vamos a ir de todas maneras recordándolas alrededor del curso y ir conociendo qué significa cada una, en qué propiedades de se las vamos a utilizar. Otro aspecto del lenguaje C es que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Como ya vimos, este es el nombre que le podemos dar a no, un nombre válido que le podemos dar a nuestros datos, a un dato que creamos de tipo entero, numérico acá. Pero si cambiamos la escritura de en alguna de las partes del programa, no la va a reconocer en la otra cuando tengan diferentes escritura en mayúscula y minúscula. Por ejemplo, veamos, este dato acá fue definido con la de mayúscula y este dato con la de minúscula. Si yo aquí lo estoy pasando para que sea escrito y diga valor dos puntos y sea escrito por esta función, no va a reconocerlo y va a dar un error porque va a decir, listo, ¿cuál es el valor de dato con minúscula? Va a ir a buscar y lo único que encuentra es este que es dato, pero con otra escritura. Entonces eso es un error. Si se dan cuenta, no lo identifica igual. Entonces, cuando yo nombre algún dato o alguna función de estas o eh, alguna otra propiedad de ser, en esa escritura tengo que escribirla como es. No puedo escribir, ay, bueno, vamos a poner aquí mayúscula o minúscula. Tiene que ser la que es. Si se dan cuenta que ahora sí funciona, porque estoy utilizando la misma ortografía de mayúscula y mayúscula en ambos. Igualmente, si yo pusiera printf acá en mayúscula, creo que también me da un error. O sea, las cosas son como son, exactamente como son. Si se dan cuenta, otro error. Entonces hay que utilizar siempre, saber si es mayúscula o minúscula y escribirla correcta. No olvidar eso. En esta sección del video vamos a ver la función printf de print formatting. Como ya saben, así es como se escribe printf. Luego, dentro de los dos paréntesis, viene una sección en la que vamos a escribir el mensaje en texto, que debe ir encerrado entre los símbolos de doble comillas. ¿Está bien? Doble comillas. Dentro de esa sección podemos escribir los textos que ya hemos visto como, digamos, hola amigos, bueno, no sé, solamente texto y algún formato adicional para ese texto. En este caso es nueva línea, ¿lo recuerdan? Entonces solamente va a tomar ese texto y esto es como lo que especifica qué va a hacer luego. Entonces va a mover el cursor a la siguiente línea cuando termine este mensaje. Esa es una manera normal de hacerlo. Solamente se escribe dentro de las dos doble comillas. Y ahí sale nuestro texto, lo que queremos. Se pueden imprimir varias líneas. Como en nueva línea. O pueden escribir hola amigos sin pasar de línea. Pueden quitarle eso. Hola amigos. Si se dan cuenta luego de hola amigos, dejaron un espacio. Y luego en este otro dice también espacio. O sea que va a haber hola amigos, espacio, otro espacio y luego hola amigos y otro espacio. Y luego de eso pongámosle que baje a la siguiente línea porque si no va a quedar pegadito a la que sigue, ¿no? Es para eso, es también para separación y orden. Entonces, hola amigos, espacio, hola amigos, siguiente línea, hola amigos. Esa es la manera más sencilla de utilizar la función printf y otra manera es pasarle un valor por medio de una variable. Es decir, ponemos, digamos, este mensaje en texto. El valor es dos puntos y este es el especificador de formato.
¿Qué quiere decir? Que aquí va a escribir el valor es dos puntos y un valor. ¿Qué valor? Primero, ¿qué tipo de valor? Es decir, esta D que dijimos que era un numérico entero. Entero es que puede ser positivo o negativo. ¿Pero cuál? O sea, está pidiendo un número, pero ¿dónde vamos a sacar ese número? Bueno, podemos pasarlo por medio de una variable. Entonces, miren que ya creamos aquí un hace tiempo que se llamaba dato y vale 3. Entonces vamos a poner el valores y ya que espera un valor numérico, vamos a darle este. Luego de las doble comillas, ponemos una coma dentro de ese mismo paréntesis y damos el nombre del dato que va a proveerle o de donde va a extraer ese valor de ese mismo tipo numérico. Entonces debe ser después de las dobles comillas, coma, puede ser pegado si quieren, pero tiene que ser el mismo nombre, nada de minúsculas, mayúsculas, no, exactamente el mismo nombre que es dato. Clic y miren, el valor es 3. Entonces es una manera de hacerlo, pasándole el nombre de un dato, pero debe ser del mismo formato de acá. Luego les enseñaré qué otras letras se utilizan para referirse al formato cuando es de otro tipo, una letra, no sé, van a haber más tipos de, de variables. Según eso cambiamos la letra de ese especificador de formato acá. La siguiente forma de realizarlo es, igualmente, puedo poner texto o lo puedo quitar, ¿no? Miren que yo también puedo quitar esa parte de texto e incluir solo el valor. Ya sé que esto es como un espacio en blanco que va a ser llenado con un valor que solo puede ser numérico y aquí le especifico de dónde quiero que saque ese valor numérico. No necesitamos escribir el texto si no queremos, miren, un valor de 3. De todas maneras podemos hacerlo de otro modo. Aparte de que le podemos pasar un dato que contiene ese tipo de información, podemos pasar la misma información ahí directamente, sin necesidad de ponerla dentro de un dato y pasarle el nombre de ese dato para que la escriba. Podemos poner ahí mismo. Recuerden que si vamos a escribir, si escribimos que es porcentaje de 10 porque es número, entonces ponemos un número, digamos 34. Ejecutar y dice el valor, espacio, bueno, aquí debe venir 34. Entonces, como se dan cuenta, pueden hacerlo así. Sino que es un poquito, es como mal pensado porque ustedes se dan cuenta de que me sirve ponerle acá el formato de especificación y luego ponerle aquí el valor. Si puedo hacerlo todo dentro del mismo, los dobles comillas. Miren, el valor de 34 otra vez, sin necesidad de gastar tanto espacio. Entonces también es como una manera práctica para que lo tengan en cuenta si se utiliza la función de printf de manera básica. Veremos más adelante cómo cargarlo con otros especificadores de formato para darle otros datos. Pero por el momento estamos en la parte básica y eso es suficiente. Ahora vamos a ver otra función muy importante. eh, Esta vez no es, bueno, es la función que hace el complementario de printf y se llama scanf. Scanf. Scan es porque va a leer nuestro teclado, lo que oprimamos en nuestro teclado y lo va a obtener. O sea, ya no solamente escribe datos hacia la pantalla, sino que recibe datos escritos desde el teclado. Vamos a tener en cuenta una cosa. La escritura es scanf, empezando por S, termina en F, dos paréntesis y ahí, entre dos comillas, entre doble comilla, vamos a especificar con porcentaje de, digamos, el tipo de dato. Puede ser otro dato, porcentaje y otra letra, pero por ahora va a ser un número. Eh, y luego ponemos una coma, este símbolo como de i, y vamos a escribir ahí el nombre de la variable. Me parece que va pegado, la i va pegado al nombre del dato. eh, la variable o el dato donde vamos a guardar eso. ¿Qué quiere decir? Esta es la manera y la sintaxis, la regla de cómo escribir scanf. Ya saben que si no se hace todo en orden hay errores. Entonces ahí nos especifican que tiene que ser entre doble comillas un especificador de formato que diga qué me va a escribir, qué tipo de datos va a escribir, letras o va a escribir números. Cada uno va a escribir números, un número entero, o sea, puede ser negativo
o positivo, le tomáramos valores, y luego coma, a dónde lo va a poner, porque también hay que recibirlo y almacenarlo en la memoria para luego poder pues, hacer lo que usted quiera con ese dato que introdujo a su programa. Entonces hay que poner ese símbolo, bueno, coma, símbolo este como de y el nombre de donde la variable o el dato, donde lo va a guardar ese valor que recibe. ¿Sí? Entonces yo puse dato porque ya estaba creado y si es del mismo valor numérico que es el único tipo de dato que estamos utilizando hasta ahora. Y recuerden, todo termina con punto y coma. Pero ahí no alcanzamos a ver cómo está funcionando eso. Es por lo siguiente. Entonces, vamos a poner primero con print un aviso que diga escriba número. Bueno, se entiende porque eso es en inglés. Escriba número, dos puntos. O sea, me va a dar un aviso a mí de escriba el número, señor. Y luego va a entrar a ejecutarse esta parte scanf, que es la que va a recoger ese número y lo va a poner en este dato. Pero para ver toda la operación, vamos luego a volver a escribir printf y vamos a hacer que nos muestre un valor numérico acá. Entonces, entre dos comillas, ¿qué voy a recibir? ¿Qué tipo de dato? Un valor numérico. Eh, luego, coma, ¿de dónde voy a sacar ese valor numérico? De dato. Entonces, nuestro programa, ¿qué va a hacer? Es que mostrarnos, señor, escriba número. Luego va a mandar esta función a que recoja ese número y lo guarde aquí en este dato. ¿Sí? Eso es lo que hace con esta partecita acá que dice y el nombre del dato. Y luego vamos a pedir que nos lo muestre otra vez, el valor del dato. Entonces, pero escribámosle, usted escribió sensible porque es en inglés dos puntos y ya. A ver, escriba el número, listo. Pongamos el número 15 y enter, ¿no? Cuando uno le pone enter ya lo recibe. Y vea, claro que me quedó mal, ¿no? Es que usted escribió 15. Entonces, ¿qué pasó? Me pidieron un número, ¿quién? Printf escribió el mensaje. Luego yo escribí 15 y le di enter. ¿Y quién lo recogió? Scanf. Porque esperaba un número. Yo aquí le puse espere un número. ¿Y dónde lo guardó? En el valor dato. ¿Sí? Por eso se pone ese y el nombre de esa variable o dato donde lo vamos a guardar. Y luego, cuando la guardó ahí, luego internamente procedió a la siguiente instrucción que sería escribir este mensaje. Usted escribió y un número. ¿Qué número? Pues le pasamos el nombre de donde guardamos ese dato, que es dato, ¿sí ven? Y eso que al principio era 3, conste que le dimos el valor de 3 al principio internamente, luego cuando introdujimos esto de escriba el número y yo le di enter con el 15, se cambió este valor de 3 por el de 15, y por eso al final dice usted escribió, ¿qué escribió? Dice un número, ¿cuál número? Va y lo busca en dato, ¿qué valor hay ahí? Lo escribe. Usted escribió 15. Listo, así se utiliza scanf, recuerden. Entre los dos paréntesis, eh, doble comillas, ahí se escribe el formato de qué tipo de dato va a recibir, coma, este símbolo de i pegadito al nombre del dato, ¿sí? De cómo se llama ese dato que yo creo que va a recibir ese tipo de dato. Miren que como yo estoy viendo un número, un resultado numérico acá, y aquí le digo guarda en este dato llamado dato, el tipo de este dato que es acá debe ser el mismo, debe ser numérico, ¿no? No podría ser otro tipo porque habría error. Todo eso hay que llevarlo en orden. En esta sección del video vamos a ver otro tipo de dato y vamos a utilizar otra vez la función scanf. Entonces les voy a mostrar. Vamos a pedir un tipo de dato diferente esta vez. Entonces vamos a escribir aquí printf y el mensaje va a ser escriba un símbolo. Resulta que dos puntos, listo. Y luego vamos a llamar a la función scanf para que la recoja. Recuerden que es scanf, dos paréntesis, doble comillas y ahí el formato especificador de qué tipo de datos vamos a recibir. Esta vez vamos a poner porcentaje C, que es para simbolizar
un carácter, es decir, de nuestro teclado, una de las teclas que puede ser una letra, un número o un carácter especial, un símbolo. Entonces, vamos a ponerle ese especificador de formato en doble comilla, luego coma, recuerden, y va el signo de dirección, que es está ahí, que ya les había dicho, y un dato, pero resulta que aquí todavía no tenemos no hemos creado un dato. Entonces vamos a crear el dato. Como este tipo de dato es de letra, de un carácter, entonces vamos a ponerle car, que es la palabra clave para ese tipo de datos, y vamos a ponerle un nombre cualquiera, Yel. Acuérdense que aquí no puedo escribir ni caracteres especiales, ni números al inicio. Entonces, bueno, ese número, vamos a ponerle ese nombrecito por ahora. Y no le vamos a poner igual a nada, no le vamos a dar un valor todavía, sino punto y coma. Creo, he creado una variable que es tipo carácter y el nombre es este. Entonces ahora sí acá en scanf reciba que en este doble comillas un carácter y guárdelo aquí ponemos coma, este símbolo y el nombre de ese dato que ya lo dimos como YEL. Entonces este recoge ese dato, lo guarda allí y luego le ponemos usted escribió con printf dos puntos y que escribió pues un símbolo. Entonces vamos a ponerle porcentaje C otra vez porque va a escoger ese carácter escrito. Usted escribió un símbolo y ¿dónde va a sacar ese símbolo? Aquí afuera otra vez coma y YEL. Nos va a mostrar qué fue lo que se recogió y se guardó en YEL. Es crear un símbolo. Digamos que puede ser una letra, un número o un símbolo. Pero voy a escribir un símbolo por ahora, el signo de dólar y enter. Usted escribió y el símbolo de dólar. Recuerden que cuando le doy enter es que lo lee, ¿no? Si le dejo solamente el símbolo y no le doy enter es como si no lo enviara para que Scanf lo reciba listo. Ahora vamos a mencionar una característica de los programas de C y esa es la de las directivas de preprocesador, las que comienzan por el signo de numeral y alguna palabra. Las directivas del procesador no son instrucciones como las que van dentro de la función main ni como las que van aquí afuera, que indican, por ejemplo, aquí en este caso la creación de un tipo de dato y termina con estas punto y coma. No, estas son eh, por así decirlo, instrucciones u operaciones que se le dan a otro programa, no al compilador que lo convierte todas estas instrucciones de acá en binario y las ejecuta en, en nuestro computador, sino son interpretadas por el preprocesador, que es un programa que, según lo que yo le diga aquí, me va a configurar acá dentro estas instrucciones, según pues estas directivas que yo le dé. Por ejemplo, este de include ya hablamos que es para incluir esta función de printf que hemos estado utilizando. Si no la incluyera, no podría utilizarla, porque no, printf es una serie de instrucciones, de varias instrucciones. Entonces yo lo que hago es invocarla aquí para no tener que escribirlas una por una para que me salga mi mensaje. Pero si yo no incluyo esto, entonces no está la información para que pueda utilizar qué es printf, qué serie de pasos. Este archivo aquí conoce qué serie de pasos es y se las entrega a este programa para que se ejecute. Entonces, básicamente, lo que hacen las directivas de preprocesador es hacer configuraciones que este programa va a necesitar antes de que se mande a convertir en binario, antes de que se compile. Otra de las directivas es esta de define, y yo escribo un valor en letras de cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, un número. Si yo no quiero escribir 45 a toda hora, puedo llamarlo val ahora, ya que lo hice con esta operación que se llama, a esto se le llama técnicamente macro. Entonces yo le doy un nombre a un valor numérico, o podría ser un montón de letras o otro tipo de datos. Le doy un nombre. Esto es un diferente a crearla, si se dan cuenta. Aquí yo también le doy un nombre a un dato. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí yo sí estoy como que guardando un espacio en memoria para esto. O sea, eso lo está ejecutando el compilador y lo va a ejecutar en el computador. Es decir, deme un espacio en memoria para crear este tipo de dato, que es letra, carácter. Esto no.
Esto realmente lo que hace es que cuando yo escriba val, si por ejemplo aquí le pongo de printf doble comilla, ¿no? El valor es dos puntos. Voy a ponerle ese especificador de número. Recuerden que como le vamos a pasar 45, que es el número, y coma, le voy a poner aquí val. Lo que realmente va a hacer esto no es que cree un dato en la memoria del computador, sino que va a coger, antes de que este programa se compile, pase a binario, a ejecutable, código máquina para el computador, lo que va a hacer es reemplazar ese texto. Va a leerlo línea por línea y va a decir aquí está val. Y val fue definido en esta instrucción de acá como 45, entonces lo va a cambiar y va a ser como si yo hubiera escrito 45. Entonces me va a decir, el valor es 45. Bueno, obviamente ya les había dicho que yo puedo escribirlo directamente acá, que coincida con este formato. Pero lo que estoy haciendo es dándole con esa macro que se llama esto, val, y va a hacer lo mismo. Pero es porque primero el programa, o cuando se va a traducir a binario, el primero lee todas estas instrucciones de preprocesador que yo le di para hacer todas las operaciones aquí. Extraigan la información para printf. Listo, la extrae. Luego, reemplace todas las líneas que digan val con el valor de 45 y al final me da este resultado. Entonces, el preprocesador solamente hace configuraciones en este programa, pero las instrucciones son las que están acá. Es decir, yo fui el que le mandé este dato en texto, eh, pero este entonces va y hace todas los reemplazos de estas letras, incluyendo las instrucciones que equivalen a este printf. Es decir, configura todo antes de mandarlo a que se convierta en código máquina, código objeto, listo. Eso es lo que hacen estas instrucciones de preprocesador. Por eso no terminan en punto y coma, porque no son instrucciones de manejo de datos, sino como de configuración de información en este programa, antes de que sí se pase a binario en realidad.